¿Sabes cómo prevenir el cáncer? Hoy 4 de febrero conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Hoy vamos a hablar sobre qué es el cáncer, cómo prevenirlo y cuáles son los más frecuentes en México. En pocas palabras, para que entendamos qué es el cáncer, es el crecimiento desregulado y anormal de células que conforman nuestros tejidos. Todas las células y su multiplicación están reguladas por información que viene en nuestro ADN, o sea, en nuestra información genética. Esta información genética le dice a nuestras células cuándo dividirse, cuándo multiplicarse, cuándo mantenerse estables o cuándo morirse. Esto para mantener un equilibrio entre las células que mueren y las células que van naciendo, porque nuestro cuerpo está en constante recambio. Sin embargo, en el cáncer esta información no se interpreta de manera correcta o hay cambios en la información genética que hacen que se multipliquen de forma acelerada y descontrolada. Y entonces las células empiezan a multiplicarse a lo loco. ¿Qué tejidos pueden tener cáncer? Pues todos donde hay células pueden tener cáncer. ¿Y qué produce estos cambios en la información genética? Pues hasta el momento no hay una causa específica que nos determine qué es lo que genera el cáncer. Sin embargo, hay múltiples factores que pueden ocasionarlo. Factores como el tabaquismo, la obesidad, algunos virus, la exposición a sustancias tóxicas o a radiación pueden ocasionar que estos cambios sucedan en la información genética y que una célula de ser normal pase a ser una célula cancerosa. Eso es a grandes rasgos porque hay otras cosas como oncosupresores y oncogenes que no vamos a entrar en este momento a detalle para no confundirlos. Antes de entrar a la prevención, vamos a hablar sobre las estadísticas. En México, el cáncer corresponde a la segunda causa de muerte, por debajo de las enfermedades cardiovasculares, como los infartos. Y de todas las muertes que existen en el país en un año, corresponde al 13% de ellas. Como ya mencionamos, existen diferentes tipos de cáncer, o sea, todo donde hay células puede generar cáncer. Los cánceres más comunes en los mexicanos son: en mujeres el principal es el cáncer de mama y también corresponde a la principal causa de muerte. Esto podemos prevenirlo o más bien disminuir la mortalidad con la prevención y el diagnóstico oportuno. O sea, las mastografías y la detección oportuna, que es con la autoexploración. En segundo lugar, en mujeres, el cáncer cervicouterino. Este disminuye su mortalidad gracias a la vacuna del VPH, ya que están íntimamente relacionados este virus con el cáncer cervicouterino. Y en tercer lugar, tenemos al cáncer colorectal. En cuanto a los hombres, tenemos la principal causa de cáncer es el cáncer de próstata. Este es de los más frecuentes, sin embargo, tiene un buen pronóstico cuando se detecta a tiempo. Otro de ellos es el cáncer de pulmón y el cáncer colorectal. Estos dos últimos se asocian mucho a los hábitos, como el fumar y el consumo de carnes rojas abundantes. Ahora sí, nos regresamos. ¿A qué es lo que causa el cáncer? Bueno, pues hay diferentes factores, como factores genéticos. Si tienes algún familiar que tuvo cáncer, es más probable que tú también lo puedas padecer. Por ejemplo, en el cáncer de mama, se dice que cuando una mujer tiene, por ejemplo, se le detecta cáncer a los 65 años, sus hijas o sus familiares directos necesitan empezar a detectarse el cáncer o tener más prevención 10 años antes. O sea, si a una persona le apareció cáncer de mama a los 65 años, es muy probable que a los 55 sus hijas puedan padecer también cáncer de mama. Por eso se hace una detección de 10 años. Otro de ellos es la exposición a la radiación ultravioleta, por ejemplo, el cáncer de piel, el melanoma, el vasocelular o el epidermoide, pueden ser ocasionados por una exposición muy frecuente y prolongada al sol. También los tipos de piel que son más claros son más propensos a tener un cáncer de piel. Sustancias químicas como los bencenos también pueden ocasionar cáncer, principalmente algún tipo de leucemia o displasia sanguínea. Virus como el virus del VPH, que causa el cáncer cervicouterino, o la hepatitis C, que puede ocasionar cáncer hepático. El tabaquismo, que puede ocasionar cáncer de pulmón, cáncer de laringe, cáncer de garganta, cáncer de lengua, cáncer de todo. También se asocia mucho a cáncer de próstata y a otros tipos de cánceres. Y este último, división celular, no es como tal un factor de riesgo, sino que es lo que lo ocasiona. O sea, si hay un error en la división celular, se puede provocar un tipo de cáncer. ¿Cuáles son los más comunes en nuestra población? Pues el tabaquismo, la obesidad y el alcoholismo. Todos estos factores, cuando son prolongados e intensos, pueden generar algún tipo de cáncer. Y pues estos son factores modificables. Nosotros sí podemos prevenir o modificar el fumar, podemos modificar en muchos casos la obesidad, también el alcohol. Ahora, el cáncer no es un proceso que suceda de un momento al otro, o sea, de la noche a la mañana, sino que tiene que ser en muchos casos prolongado, incluso de hasta años. Normalmente tenemos así las células que tienen en diferentes estratos, no sé si se ve bien, diferentes estratos en donde tienen diferentes tipos de células. Cada una de estas células tiene su función y normalmente también tienen un tamaño específico.
sucede primero la hiperplasia. La hiperplasia es cuando aumenta de tamaño la célula y de tener, por ejemplo, este estrato que está así delgadito, se vuelve ya un poco más grueso. No es como tal un cáncer, pero ya es algo que nos está avisando que ahí hay algo anormal. De una hiperplasia pasamos a una displasia, que es cuando ya las células empiezan a deformarse. De estar así bonitas, redonditas, ya empiezan a tener malformaciones, ya se empiezan a ver medio feas y todavía no son cáncer, pero ya generan ahí alguna lesión que consideramos premaligna. Y ya por último tenemos el cáncer, que ya como tal vemos aquí que está invadiendo otros lados, ya no se respetan las formas, no se respetan el tamaño, ya no tiene ningún control. Y de tener células así bonitas, ya tenemos células todas feas que invaden otros lados y es ahí donde tiene la malignidad. Porque estas células, cuando ya empiezan a invadir otros tejidos, empiezan a dirigir a otros lados, es cuando suceden los problemas. Bueno, ¿y cómo lo prevenimos o cómo lo evitamos? En muchos casos no se puede evitar el cáncer porque la información genética ya está mal y tarde o temprano va a aparecer. Lo que sí podemos modificar es cuándo va a aparecer y cómo lo hacemos por medio de la prevención, los hábitos y la detección oportuna. Pero ¿cómo prevenir si me acabas de decir que no se puede prevenir? O sea, sí, pero no. Supongamos que tienes información genética para tener cáncer de próstata y tú a eso le agregas que estás fumando, que te fumas 2 cajetillas de cigarros al día desde hace 5 años, pues eso nos va a generar mayor riesgo de que presentes el cáncer de próstata. Pero si por el contrario tienes esa información genética de generar cáncer de próstata, pero tú no fumas, tienes buenos hábitos, tienes una buena alimentación, haces ejercicio, ese riesgo va a ser menor. Otro ejemplo es la obesidad, que se asocia a cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de endometrio. Entonces, si tú eres una persona que tiene obesidad, no haces ejercicio, tienes una dieta hipercalórica, no te controlas, pues eso va a hacer que tengas mayor predisposición para desarrollar estos tipos de cánceres. En cambio, si tú tienes algún familiar que tuvo cáncer de mama, pero tú tienes buenos hábitos, no tienes obesidad, entre otros factores, podemos evitar o disminuir que ese cáncer aparezca. No en todos los casos quiere decir que yo tengo un familiar con cáncer, a mí me va a dar cáncer. No es así. Igual con el alcohol, si tomamos mucho, desde los 10 años tomamos, cada fin de semana nos echamos 5 caguamas, o ya hasta incluso el alcohol que es de curaciones, y aparte nos dio hepatitis o usamos drogas intravenosas y tuvimos hepatitis C, eso nos va a generar mayor riesgo de un cáncer hepático. Ahora, supongamos, tengo buenos hábitos, soy una persona súper sana, no tengo obesidad, no tomo, no fumo, no nada. Sin embargo, tengo el riesgo de cáncer de mama porque tuve 5 familiares con cáncer de mama. ¿Qué tengo que hacer? Es aquí donde viene la detección oportuna y eso aplica para todos los tipos de cánceres. ¿Cómo? Pues por ejemplo haciéndote la autoexploración mamaria, tu mastografía, haciendo el Papá Nicolau, con la detección de antígeno prostático, acudiendo al médico por lo menos 2 veces al año para que te hagan algún análisis de sangre o que te puedan hacer una exploración física y detectar esa bolita que tenías en el cuello que de repente fue un tumor o un linfoma, pues detectarlo a tiempo. Y es importante que siempre sea con un médico el que te valore, porque hay mucha gente en internet o hay gente que se le ocurre buscar en Google. Si tú pones en Google me duele la cabeza, te va a decir que es cáncer. Entonces no, siempre necesitas que sea un médico el que te esté orientando, que te haga los chequeos para que puedan hacer estas detecciones oportunas. Y esto es principalmente importante en aquellos cánceres que no podemos evitar, pero que sí podemos detectar a tiempo. Porque en todos los cánceres, mientras más pronto lo detectemos, es mejor el pronóstico y evitamos que haya metástasis, que invada otros tejidos, y eso ya nos complica y hace que el pronóstico de vida sea peor. Entonces, si eres una persona que tiene factores de riesgo, tienes malos hábitos o tienes historia familiar de cáncer, lo importante es que acudas con un médico que te haga estos chequeos para poderlo detectar a tiempo y mejorar los pronósticos en caso de que haya alguno que ya esté existente. Bueno, y eso es todo por hoy. Denle like si les gustó, compártanlo con sus familiares, con sus amigos para que tengan esta información y déjenme en los comentarios si les gustaría que hablara sobre algún otro tema o tal vez si me meto más específico en cómo se genera el cáncer o hablemos más a fondo de esto. Déjenme en los comentarios igual sobre otro tema y lo hacemos el video. Gracias a todos por ver y por compartir. Nos vemos en la próxima.